Bienvenidos todas y todas, un gusto saludarles. En conmemoración del Día del Abogado y de la Abogada presentamos el tema la ejecución de las penas, oportunidades para el sistema penitenciario, impartido por la maestra Marta Lomeli Nacheli Barragán, vicepresidenta de IPSIGUS, tiene una licenciatura en Derecho, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y en Juicios Orales. Le damos una cálida bienvenida y esperemos que esta conferencia sea de beneficio para todos nosotros. Pasamos con usted, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente dar las gracias a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal por el espacio que hoy me dan para compartir un poquito de lo que yo considero son oportunidades del sistema penitenciario o para el sistema penitenciario, y aprovechar para felicitar a todas las personas, las y los abogados que ya están titulados y de aquellas personas que se encuentran aún estudiando la licenciatura en Derecho, deseándoles mucha suerte en esta carrera, que es una carrera muy bonita. Si la sabe uno escoger, es una carrera muy humana, dependiendo al área que te quieras enfocar. Y como ha sido en mi caso, pues me enfoqué en temas del servicio hacia otros, al sistema penitenciario. Llevo ya algunos años recorriendo este tema, y es un tema que a mí me apasiona y que desde el día uno que llegué a tocar el sistema penitenciario, pues se ha vuelto una, digámoslo así, una forma de vida para mí, y me ha brindado muchas satisfacciones, también muchas lágrimas, porque no es nada fácil trabajar para el sistema penitenciario y para las personas que están en reclusión. Es complicado, pero sabemos llevarlo. Es un gusto para mí poder estar en donde estoy trabajando, y hoy quiero con mucho gusto compartirles lo que yo observo desde mi muy particular punto de vista, qué son las oportunidades que podemos tomar y aplicar para entonces tengamos frutos al final del camino, ¿no? Bueno, pues el tema que hoy comparto tiene el título de Ejecución de penas, las oportunidades para el sistema penitenciario, y más que para el sistema penitenciario, para los actores dentro del sistema penitenciario. Dice que a lo largo de este tiempo, si ustedes hacen memorias, cuando dicen sistema penitenciario, ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso? ¿No? Hablamos o escuchamos de todas las cosas en negativo que existen para el sistema penitenciario o que están sucediendo dentro del sistema penitenciario. Generalmente las conversaciones se centran en esto de si existe hacinamiento, si existe corrupción, si se evadió una persona o dos, o las personas que sean, ¿no? Si existen personas que están regalando o aparentemente regalando, si reciben algún beneficio por darles beneficios a estas personas en reclusión, ¿no? Y me refiero a beneficios como distintos a los que se otorgan por el tratamiento técnico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También vemos o escuchamos sobre, es que tienen muy malas condiciones de vida en los centros penitenciarios, no tienen agua, no tienen, digamos que en las zonas en donde hay mucho calor, o lo contrario, donde hace mucho frío, pues no están en buenas condiciones para que una persona pueda estar pues viviendo, ¿no? Porque en realidad las personas que llegan a los centros penitenciarios, pues es durante el tiempo que dure la pena, van a estar en esa estancia.
Y entonces también escuchamos de las mismas personas que existe corrupción, existen motines, hay riñas, existe vulneración de derechos humanos, que se les trata como tal o cual personas, existe intolerancia, etcétera. Esta intolerancia no nada más es de la sociedad civil. Aparentemente podría ser una intolerancia por las autoridades penitenciarias. Y entonces decimos, ¿cuántas personas en realidad saben o conocen y que quieran compartir lo que en realidad se vive en el interior del centro penitenciario? Además de la población penitenciaria y las autoridades penitenciarias, ¿quiénes más podrían conocer las verdades que existen al interior? O los problemas que existen en el interior. ¿Cuántas personas se acercan, hablando de las personas que como sociedad civil, cuántas personas se acercan al sistema penitenciario o algunas asociaciones que trabajan en pro de esta población para, sin afán de lucro y sin afán de ganarse, digámoslo así, una estrellita en su currículum, cuántas personas realmente lo hacen porque tienen ese servicio y esa necesidad de ayudar al prójimo, ¿no? Realmente son muy pocas, muy pocas las que lo hacen. Y no lo dicen, ¿no? A mí, en esta ocasión, como lo comentaba al inicio, me gustaría compartirles de forma muy personal lo que considero algunas oportunidades que el penitenciarismo mexicano tiene y que para llevarlas a cabo, además de que debe de existir una voluntad por parte de muchas áreas, de construir para construir en beneficio de todas y de todos y mayormente hacia la población penitenciaria. Por supuesto, estas oportunidades no me las saco de la mano. Se señalan en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se observan y a lo mejor no se han explotado, por decirlo de alguna manera, de ninguna manera, ¿no? Todavía estamos como muy en pañales en esos temas que deberíamos ya estar tocando y deberíamos ya de estar manejando dentro del sistema penitenciario, para que entonces podamos lograr la finalidad de la pena, que es la reinserción social. Y obviamente estas oportunidades se basan surgen posterior a la reforma del 2008, en donde se visualiza claramente que el sistema penitenciario es un eslabón del derecho penal y que en ellos, en el sistema penitenciario, se tienen las manos a muchas, digámoslo así, muchas oportunidades para que la gente salga mejor, ¿no? Entonces, hagamos un retroceso en esto del sistema penitenciario para los que están llegando apenas a conocer esta área del derecho penal y también para los que ya tienen muchos años en ella. Digamos que la última reforma donde se planteó la modificación al sistema penal fue en 2008. En ese momento, por primera vez, se observa la necesidad de poner en la cancha del juego penal al sistema penitenciario. Y para ello se realizaron las siguientes modificaciones, ¿no? Antes del 2008, para la ejecución de la pena, la ejecución de la pena se centraba en el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, hoy llamado así, ¿no? Lo voy a decir como PIRS. Y era esta autoridad administrativa
la que realizaba el otorgamiento de beneficios. ¿Y cómo hacía este trabajo? Lo voy a decir como muy rápido. La autoridad administrativa observaba qué personas cumplían con algunos requisitos que la ley de ejecución, la ley de normas mínimas y el Código Penal señalaban para que pudieran acceder a algún beneficio. Entonces, el centro penitenciario realizaba un tratamiento técnico progresivo en donde se le proporcionaba a la persona recluida actividades para que pudiera alcanzar la obtención del beneficio. Entonces, el centro penitenciario le otorgaba un tratamiento técnico progresivo o le daba a esta persona un tratamiento técnico progresivo, se ponía en un documento, este documento era enviado a oficinas de PIRS realizaba un análisis y si era procedente el beneficio, si cumplía con todos estos requisitos que anteriormente se señalaban, pues se otorgaba este beneficio. Y era la autoridad administrativa la que realizaba el análisis y la que otorgaba el beneficio en ese momento. También, otra de las actividades que hacía esta autoridad era el oficio de cumplimiento total de la pena, es decir, que a una persona se le sentenciaba a cumplir la pena de 10 años por un delito de contra la salud, ingresando en el año 2000 y el fin de la pena llegaba en el 2010. Este documento, para que pudiera salir la persona del centro de reclusión, pues era emitido por PIRS, y PIRS se lo enviaba al centro penitenciario y con este documento las personas egresaban del centro penitenciario por cumplimiento de pena. Eran estas dos las actividades que, entre otras, que hacían la función del órgano administrativo. Además de estas, de ya darle el beneficio preparatoria, la remisión parcial de la pena y el tratamiento en libertad, estos tres beneficios se otorgaban o se les otorgaba. Además de esto, la Dirección de Control de Sentenciados pues llevaba la vigilancia de estos beneficios, ¿no? Y si cumplían con las presentaciones, pues se daba por extinguido el beneficio y finalmente la pena. Entonces, digamos que había una centralización en las actividades que realizaba PIRS, porque se decía que daban el beneficio y daban el oficio de cumplimiento y entonces estaba centralizado y existía un tema aparentemente, y lo digo así con todas las palabras, de corrupción, porque lo que yo puedo decir es que a mí no me tocó, ¿no? Entonces, después de este tiempo, que decían que se daba el beneficio y se daba el oficio de cumplimiento de pena, en el 2008, con la reforma, después de la reforma más bien, se visualiza entonces, esta institución administrativa tiene centralizado el poder de otorgar beneficios. Bueno, vamos a regresarle esta actividad a quien desde el principio lo tuvo que haber llevado. Y entonces uno se visualiza que la ejecución de la pena es un eslabón más dentro de la cadena del derecho. Segundo, se crea la figura de jueces de ejecución, cuya naturaleza es la modificación y extinguir la pena impuesta por el juez de procesos o por el juez de control. Esto es que la autoridad administrativa deja de tener la facultad de otorgar beneficios y dar por concluida la pena
impuesta por el juez de procesos. Y decía al principio que retoma el juez de ejecución o la autoridad judicial, retoma su actividad en donde el artículo 21 de la Constitución nos señala que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. A raíz de esto, se ordena la elaboración que diera orden a la autoridad penitenciaria, es decir, a ver, autoridad penitenciaria, tú debes de tener un régimen, tienes que tener organización y tienes que saber cómo hacer tu trabajo, pero ya no otorgando beneficios, ya no dando por cumplimiento la pena. Ahora te tienes que volver más operativo. Al interior de los centros penitenciarios, la obligación es de informar a la autoridad judicial en qué momento va a cumplir la pena y para que este juez de ejecución pueda emitir el pronunciamiento y pueda egresar, ¿no?, con una orden judicial. En el 2016, el 16 de junio del 2016, se publica la Ley Nacional de Ejecución Penal y nos señala cuáles son las funciones de la autoridad administrativa a partir de esta reforma del 2018. En esta ley se pretende, como lo decía hace un momento, regular de forma objetiva y funcional los beneficios y el cumplimiento de las penas para evitar que exista algún tipo de corrupción. Dejando entonces a la autoridad penitenciaria con funciones meramente operativas y de administración de los centros penitenciarios. Digamos que lo fuerte lo lleva el Poder Judicial o lo atiende el Poder Judicial en colaboración con la autoridad penitenciaria, porque son ellos los que tienen el expediente de estas personas. Y digamos, el expediente es como el relato de la vida institucional que ha tenido esta persona al interior del centro. Entonces, tu centro penitenciario colabora con la autoridad judicial para que puedas emitir el pronunciamiento, ya sea de otorgamiento de beneficio o de cumplimiento de pena. Se deja de lado, aparentemente, la clasificación criminológica. Esto vamos a recordarlo un poquito más adelante. Entonces, ya en este momento, al momento de que se emite la Ley Nacional de Ejecución Penal, se deja de hablar de una clasificación criminológica y de un tratamiento técnico progresivo, porque lo que se decía en ese momento es que hablar de un tratamiento como tal era hablar de personas que estaban enfermas o que tenían algún problema de tipo mental, ¿no? Cuando no era así. O sea, lo que se pretendía con un tratamiento técnico progresivo, volviéndonos a la ley de normas mínimas, lo que señalaba este ordenamiento era que se le otorgaba un tratamiento técnico progresivo a una persona que ingresaba con ciertas características y que se buscaba con este tratamiento técnico progresivo que sus debilidades se fueran fortaleciendo a través de este tratamiento. No necesariamente un tratamiento de salud, porque no hablábamos de personas enfermas, estábamos hablando de tratos de conducta, por llamarlo así. Entonces, se buscaba la modificación de la conducta y que estas personas observaran qué los había llevado a cometer el delito. Pero no nada más recayera el darte cuenta de qué estabas haciendo hacia la persona, sino también era buscar
el compromiso de la familia, que en muchos casos pues no llega a suceder, ¿no? Eso a grandes rasgos. Dicho todo esto, en la actualidad tenemos una población penitenciaria nacional de 232.494 personas recluidas entre hombres y mujeres. Población común del fuero común son 203.734 procesados, sentenciados, mujeres y hombres, ¿no? Y población federal son 28.760, donde los procesados son 11.571 y los sentenciados oscilan entre los 17.100. A toda esta población se les tiene que dar un trato y un tratamiento. Bueno, dejemos de hablar de tratamiento. Se les debe de dar actividades en reclusión para evitar entonces que toda su fuerza se concentre en hechos como riñas, lesiones hacia el interior y hacia los mismos compañeros internos. Digamos que se busca evitar que esta olla de presión pueda explotar de alguna manera. Vamos a tranquilizarlos y vamos a ofrecerles las actividades que nosotros tenemos y que seguro les pueden ayudar, ¿no? Y esta población se encuentra en se tienen centros penitenciarios, son alrededor de 280 centros penitenciarios estatales y un total de 14 centros penitenciarios federales. Esto no quiere decir que en los centros estatales únicamente tenemos población común y en los centros federales tenemos población federal. Tenemos poblaciones tanto en centros estatales como federales, población común y federal. Decíamos entonces que hay que darles atención a toda la población. Seas federal o seas común, hay que darles atención a todos ellos, ¿no? Y sobre el sistema penitenciario nacional, pesa la dura tarea de lograr la reinserción social de las personas sentenciadas. Y no nada más pesa el encontrar la reinserción social, sino procurar que estas personas no vuelvan a delinquir. Y lo digo de esta manera porque es un trabajo que involucra muchas áreas y que podría verse como, híjole, estás cargando un costal que a lo mejor no te corresponde o que no nada más lo tienes que hacer tú, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo logras, sistema penitenciario, reinsertar a la población, ¿no? Y evitar que reincidan? Y yo digo, la legislación, o sea, uno lee la legislación y pues está bien fácil porque todo en los libros se escucha bien bonito y romantiqueamos, ¿no? Ya llevado a la realidad, pues sí te topas con muchas tareas. Nos dice la legislación y la Constitución que la reinserción social se debe de lograr en base al trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud, el deporte y todos estos ejes bajo un contexto de derechos humanos para que entonces obtengas la anhelada reinserción social, ¿no? Y obviamente evites la reincidencia de las personas. También nos dice que la Constitución dice, a ver, sistema penitenciario, no nada más enfoques tu esfuerzo y las autoridades corresponsables
no enfoque nada más su esfuerzo en personas sentenciadas. También trabaja y atiende las necesidades de la población procesada. Esta población procesada es como la que está dentro de un tiempo muy corto, pero también puede llegar a ser población sentenciada. Entonces, puede quedarse o puede no quedarse. Entonces, ¿qué tienes que darle a ellos? También actividades para que no sean ociosos en su estancia en un centro penitenciario. Y también dice que de ninguna manera los ejes de reinserción deben transgredir a las personas sentenciadas o procesadas. Debes de respetar la dignidad de la población y en todo tiempo y momento debes evitar que ellos sean discriminados. El artículo 1 de la Constitución nos lo deja muy, muy claro y es como, la Constitución es como nuestra Biblia, ¿eh? Y en algún momento de la vida yo les decía, pues siempre traigamos nuestra Constitución en el bolsillo. La verdad es que pesan mucho y pues nada más hay que traer los artículos que necesitemos, ¿no? Y el artículo 1 nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, sí o sí debemos de tratar a las personas de igual manera que cualquier otra persona, ¿no? Y entonces entramos en un conflicto cuando decimos, ¿saben qué? Hay que darle esta atención médica a X persona. Acudimos al sector salud para que nos proporcionen la atención a estas personas en reclusión y nos hemos topado en muchos momentos en donde dice, pues espérate, porque tengo a todas estas personas que tengo que atender antes que la otra persona, ¿no? Digo, se ha ido modificando de poco en poco, pero sí nos hemos topado en el caso de la salud, por hacer un ejemplo bien rápido, en estos temas de espérame, porque también tengo que atender a ellos, ¿no? Y las personas de la sociedad civil en muchas ocasiones el comentario que hacen es ¿por qué lo van a atender a él? ¿Y por qué le dan medicamento? Y etcétera, etcétera. Entonces, debemos de evitar este tipo de discriminaciones, tanto en la sociedad civil como al mismo personal penitenciario. Y entonces digo, ya decíamos, ¿no? Que hay que, el sistema penitenciario tiene esta tarea muy pesada de lograr la reinserción de las personas recluidas y evitar la reincidencia. Y entonces yo, Nacheli, digo y me pregunto, ¿a qué nos referimos cuando decimos reinserción social? Y algunos de ustedes dirán, la reinserción social. Es eso. Y luego, no sé si a ustedes les pase, pero yo pienso en el juego de Jenga, ¿no? Volver a poner un cuadrito, así, un cubo, lo reinsertamos en la torre que se está formando. Y lo trasladamos a las personas que están en reclusión. Bueno, este pedazo de madera me representa a la persona sentenciada que está recibiendo su plan de actividades y que al culminar la pena que es impuesta por el juez, tiene que regresar al lugar de donde salió. Aquí lo más bonito de todo es que va a regresar pues con características distintas, ¿no? Las que obtiene en el interior del centro, pero no nada más ahí. Espérenme tantito, porque seguro ya están pensando en que no, pues va a regresar peor y no. Abramos nuestra mente y pensemos cosas positivas.
Esta es la finalidad de esta plática. La Ley Nacional de Ejecución Penal coloca la reinserción como un principio para el sistema penitenciario. No lo coloca como la finalidad de la pena, que es lo correcto. Pero dice la Ley Nacional, la reinserción social se define como la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras cumplir una sanción o medida ejecutada con respecto a los derechos humanos. Y entonces, en síntesis dice, bueno, cuando salga esta persona, tienes que restituirle todos los derechos que lo privaste cuando ingresó. O sea, regrésale todo. Y a estos derechos me refiero a los que nos dice o los que nos señala el artículo 18. ¿No? La educación, la salud, el deporte, el trabajo, la capacitación para el trabajo, entre otros muchos derechos. O sea, estoy centrándome en con los que se trabaja para lograr la reinserción y los que dice la ley que se tienen que restituir. Y entonces, no debemos pasar por alto que la reinserción es la finalidad de la pena. Y para lograr esto, se debe trabajar con los ejes de la reinserción. O sea, para que yo le pueda restituir, o para que Estado le puedas restituir el pleno ejercicio de las libertades y de los derechos a esta persona, pues tienes que trabajar con estos derechos y con estas oportunidades que tiene en el interior. Este trabajo que se realiza al interior de los centros penitenciarios debe ser un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y la población penitenciaria, notando o dejándose notar que no solo la autoridad penitenciaria colabora en la reinserción social. Esto porque a partir de el 2016, la Ley Nacional también nos dice, autoridades corresponsables, involúcrate en el trabajo de reinserción social de las personas de la población penitenciaria. Y ¿quiénes son estas autoridades corresponsables? Pues todas aquellas que dentro de sus funciones y objetivos tienen o vigilan un eje de la reinserción, ¿no? Y entonces dice, autoridades corresponsables, para lograr de una mejor forma y tener éxito en la reinserción y acercarnos de una forma más real y evitar la reincidencia, trabaja con el sistema penitenciario. ¿Y a qué me refiero con que trabajen otras secretarías o otras autoridades? Las autoridades corresponsables son la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y de Deporte, el DIF y sus equivalentes en cada una de las entidades federativas. Y estas autoridades deben sí o sí considerar una parte de su presupuesto para invertirlo en el sistema penitenciario. No tendría por qué el sistema penitenciario trabajar solo y estar pidiéndole, tocando la puerta y decirle, oiga, Secretaría de Salud, pues fíjese que la ley dice, ¿no? O sea, todas las entidades, todas las secretarías deberían ya de estar trabajando en eso. Hay algunos que todavía no lo hacen, pero esperemos que lo puedan visualizar ya próximamente. Para entonces trabajar en colaboración, que sea un trabajo interinstitucional, multifactorial y que tenga resultados visibles.
Y entonces, ya con todos estos, con todas estas oportunidades que se abrieron con la reforma en el 2018, en donde ya el sistema penitenciario no tendría por qué trabajar solo, que ya tenemos autoridades que nos pueden colaborar o que les pueden colaborar y que finalmente van a beneficiar a la población penitenciaria, pues digamos que la reinserción social pues ya no se siente tan pesada, ¿no? Y entonces decimos, la autoridad penitenciaria, las autoridades corresponsables y la persona sentenciada, para lograr este tema de reinserción, se sientan y elaboran un plan de actividades. Este plan de actividades es hoy llamado, antes era conocido como un tratamiento técnico progresivo, ¿no? Y tenía unas áreas de desarrollo, y este plan de actividades es el documento que contiene, a través de una entrevista, los gustos, intereses y necesidades de la persona que está en reclusión y que tiene que fortalecer sus habilidades para que al momento de que salga, pues lo piense dos veces y ya no quiera cometer un delito, ¿no? Digamos que salga con armas para tener una vida dentro de la legalidad. También dentro de este plan de actividades debe de ofrecerse las actividades que al momento el centro penitenciario con las que el centro penitenciario cuenta, es decir, actividades optativas, como pueden ser actividades culturales, porque también está la Secretaría de Cultura, y esto, porque se me viene a la cabeza que trabajan muy bonito en centros de aquí de la Ciudad de México con puestas en escena y también en algunos centros federales. Lo hacen muy bien, muy bonito. Y decíamos que las autoridades corresponsables dentro de esto se tienen que involucrar, otorgando también actividades opcionales para la población penitenciaria. Con todo esto, pues a la larga vamos a ver el resultado de que las personas lleguen a reinsertarse de una manera más real y evitar la reincidencia. ¿Y por qué lo digo más real? Porque también al momento de salir estas personas, pues se encuentran quizá con falta, a la fecha, se encuentran con falta de oportunidades de trabajo, con falta de oportunidades educativas, ¿no? Tienen que regresar decíamos, regresan al mismo espacio de donde salieron, y se tiene hoy en día que reforzar al lugar de donde sale y involucrar a la familia. Para que entonces se pueda lograr para evitar más bien la reincidencia. Entonces, lo decía hace un momentito, además del apoyo interinstitucional, la familia, las amistades y la sociedad civil tienen que estar dentro del proceso de reinserción, recordando este juego del Jenga, en donde si una persona sale de este lugar, tendrá que regresar al mismo lugar, pero con pensamientos distintos o con fortalezas diferentes, ¿no? A través de un trabajo multidisciplinario y factorial en el cual la población penitenciaria decide un cambio. Ahora, lo más importante y que no podemos perder de vista es que todos en general, todos los seres humanos, vamos por la vida haciendo elecciones, eligiendo qué harás de comer,
a dónde te vas a ir a correr, ¿no? Tomamos decisiones todos los días y en todo momento. Y entonces, así las personas en reclusión deciden si se reinsertan y deciden no volver a cometer un delito, ¿no? Y eso es meramente una elección de ellos, o es una elección de todos nosotros, el estar dentro de la norma o no estar dentro de la norma. Y si lo hacemos de manera contraria, o sea, nos vamos a ir por la fácil, entonces asumimos que cometimos un delito y asumimos la pena que nos imponen y asumimos que vamos a estar en reclusión y no volvernos víctimas de nuestras mismas elecciones, ¿no? Y esto no es ninguna broma, o sea, pareciera que es broma, pero hay que darle a cada persona lo que le corresponde o tener nosotros lo que nos corresponde. Como resultado del congreso que se realizó en Qatar sobre la prevención del delito y justicia penal, en el que se invitó a las naciones integrantes, entre ellas México, a firmar una serie de compromisos vinculados a los sistemas de justicia, señalando que se tienen que actualizar los procesos y estos deben de ser eficaces, imparciales, humanos y responsables. Para lograr debe aplicarse y mejorar las políticas penitenciarias. ¿Qué sucede? Que tenemos políticas penitenciarias que todavía están o que aplicamos antes de la reforma del 2008, ¿no? Y entonces tendríamos que actualizarnos en la elaboración de políticas penitenciarias que sean eficaces, que sean humanas y que sean responsables, en donde se involucre a toda la población, penitenciaria, a la sociedad civil, a las autoridades corresponsables y al Estado, ¿no? En sí, el Estado es el que va a dirigir esa política, pero tiene que actualizar esas políticas. Y para la elaboración de esto, el Estado debe considerar la participación de la familia, promover y alentar el uso de medidas sustitutivas distintas a la prisión, porque siempre decimos, pues que lo encarcelen, que se vaya a la cárcel, ¿no? El delito que sea, porque de esa manera la sociedad ve reflejada la justicia de ellos hacia los otros. Cuando muchas veces no necesariamente tiene que estar en reclusión una persona. Revisar los procesos de justicia restaurativa. A esto voy con que no necesariamente tenemos que llevar a una persona a un centro penitenciario. Quizá la justicia que restaure el daño que le causó el actor puede solucionarse de otra manera. No tenemos que llegar siempre a la reclusión. Busquemos alternativas. Y no nada más de personas que ya tengan una reincidencia, por así decirlo, ¿no? También no quiero que se piense que los delitos graves podrían entrar en la justicia restaurativa. Quizás sí, pero de otra manera y en el centro penitenciario.
De ahí que la Ley Nacional de Ejecución Penal permita el trabajo participativo y armónico entre el Estado y la sociedad civil. Con ello se promueve la cultura de paz y la legalidad, porque finalmente es lo que se quiere, ¿no? Tener una legalidad y tener una cultura de paz, tanto en el interior de centros penitenciarios como en la sociedad civil. Y ya para ir terminando, las acciones que se podrían realizar y que las he estado señalando dentro de toda esta charla es planes de actividades personalizados y multidisciplinarios, planes en los que se trabajen las capacidades, gustos y habilidades de la población, enfocándose a una vida en libertad y que por ende se integre la familia, las autoridades, la sociedad civil para hacer más fácil la incorporación de las personas sentenciadas a esta vida en libertad. Es decir, que todos vamos a ser un engrane. Trabajamos todos en conjunto y vamos a ir avanzando. O sea, piensen en estas pelotas de aire que se usan en la playa, en donde te metes y que vas caminando así todos tendríamos que trabajar, ¿no? En la realización de las políticas penitenciarias, en donde se beneficie la población penitenciaria, la sociedad civil, la familia y el entorno a estos actores del penitenciarismo. Trabajos que permitan adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes al tiempo que se les dé y que se genere alguna ganancia económica para la contribución de la familia y cubrir, porque esto me refiero a la población en reclusión, esto cuando son sentenciados, además de la pena privativa, en muchas ocasiones se les condena a una pena pecuniaria y a la reparación del daño. Entonces, si hay apertura de trabajos al interior de los centros penitenciarios, podrán, la población podrán contribuir en la manutención de la familia, pero también en el pago de esta condena accesoria a la pena. Acceso a la educación con actividades que involucren las artes y la cultura. Hace muchos años yo escuchaba de un maestro que decía que el arte cambia a las personas y esto es real. En el Cervantino hay una participación de algunas personas en reclusión. Y la verdad, lo hacen muy bien. Y dicho por ellos, les ha cambiado mucho su forma de pensar y su visualización hacia una vida en libertad. Entonces, hagámoslo, ¿no? Y actividades deportivas que mejoren la condición física y psíquica de esta persona. Es decir, que todos nosotros, o sea, nosotros mismos en libertad siempre estamos estresados, siempre estamos con el pendiente de que el pago de esto, o que si hay mucho tráfico, siempre tenemos como muchos temas de estrés. El deporte y la cultura ayuda en muchos casos a minimizar el estrés. Quizá me voy a escuchar muy zen, pero un poco de meditación y yoga, que sé que lo hacen, ¿no?, en algunos centros, ayudaría. Y esto es por señalarles algunas de las acciones que se pueden implementar. Dentro de toda esta charla, dentro de este tema de compartirles, yo les dejo a ustedes la tarea de pensar qué podríamos hacer nosotros, desde nosotros como personas, yo como Nacheli, qué puedo hacer para que la población sea bien recibida, que se sientan seguros,
en regresar a la calle. Y que también nosotros como sociedad nos sentamos seguros de quiénes están saliendo, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, es que salió XY persona que cometió XY delito. Pero entonces, ¿yo qué hice? ¿No? Esto hoy en día es un trabajo que tenemos que hacer todos para lograr que haya una verdadera paz y una seguridad de todos para todos. Ya no podemos trabajar individualmente. Sí o sí tenemos que trabajar en conjunto para lograr la reinserción social y evitar la reincidencia. Tenemos que aprender a confiar, que es muy difícil en estos días, sí. Pero al principio decía, se requiere de voluntades. Y si la voluntad gana, pues ya nada más nos falta aplicarla. Y finalmente voy a leerles una frase que a mí me gusta mucho y que dice así: el grado de civilización de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus presos. Y entonces, ¿a quién queremos que salga para poder confiar? Para poder sentirnos seguros como sociedad libre. ¿A quién necesitamos? ¿Qué necesitamos dar para poder confiar? Y partiendo desde nosotros, ¿no? Entonces, pues, esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho el espacio. Espero no los haya aburrido. Pensemos un poquito en lo que queremos y pongámosle un poquito de voluntad a lo que necesitamos. Si estamos inseguros, hagamos algo por sentirnos seguros y no nos quejemos desde el sillón viendo la televisión, ¿no? Pues muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Nuevamente agradezco el espacio, agradezco a Vanessa, agradezco a Ingrid por estar aquí acompañándome, ¿no? Y les deseo mucho éxito y mucha suerte en su camino. Gracias. Muchas gracias, maestra, por compartirnos de sus conocimientos, por regalarnos de su valioso tiempo. Recuerden de que esta charla quedará grabada en el canal. Si desean obtener una certificación de participación, nos pueden llamar al 56 17 29 66 11, que es nuestro número oficial. Muchas gracias.